La evolución de los acontecimientos políticos en nuestro país implica el reconocimiento de un nuevo actor. Un nuevo actor que no está estructurado políticamente, pero se les reconoce como cuerpo. Son los jóvenes de la Plaza de la Bandera. Los partidos de oposición y también el partido de gobierno reconocen que esos jóvenes deben tener una representación en el diálogo político al que están iniciando en el Consejo Económico y Social y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La evolución continúa, por supuesto, porque también la Junta Central Electoral ha dicho que está en disposición de abrirle un espacio a esos jóvenes para que sean parte del proceso electoral. Hemos invitado a Héctor Rodríguez Cruz, que es filósofo y psicólogo clínico, para que nos ayude a entender este tipo de movimientos que hemos estado analizando en los últimos días con perspectivas muy diferenciadas. En algunos casos hemos visto el tema desde el punto de vista de las generaciones, en otros lo hemos visto desde el punto de vista de jóvenes insatisfechos políticamente con el Estado actual. ¿Hacia dónde van esos jóvenes? ¿De verdad representan una corriente importante como para ser sentada en una mesa de diálogo? Muchas gracias a Héctor Rodríguez Cruz por aceptar acompañarnos y darnos sus criterios y punto de vista sobre la irrupción de este nuevo movimiento. ¿Es de verdad un movimiento significativo, reconocible, que se le puede invitar a una mesa, por ejemplo, para dialogar? Sí. Gracias por la invitación y gracias por invitarme a hablar de este tema, que es un tema mayor en la agenda dominicana. Mira, aunque no se le invite a la mesa del diálogo, hay que leer su presencia en la plaza pública. Yo creo, si se le invita, qué bueno, porque se escucha de viva voz. Nunca uno solo. Parte de la gracia del movimiento social y del movimiento social moderno es la multitud, la presencia de muchos cuerpos que hablan o que no hablan. O sea que si las estructuras de poder, académicas, religiosas, son capaces de leer el porqué, de leer el presente y el futuro de estos movimientos, no hace falta invitarlos. Por ejemplo, ¿cuál es la lectura de lo que pasó el miércoles, frente a la Madre y Maestra? Estos jóvenes, sin hablar, rechazaron mediante cacerolazos la reunión del CES, del Consejo Económico y Social, que estudiaron y que vieron los posibles efectos futuros de este diálogo no representativo. Ellos están, una de las gracias de este movimiento, que va ligado a la democracia. No quieren ni que la Junta le perjudique la democracia y que revise la democracia representativa, porque los movimientos sociales son una respuesta a la inefectividad de los partidos políticos. Los partidos políticos se supone que son estructuras que buscan el poder para hacer realidad la democracia. Eso no está funcionando. Entonces, hay que leer el mensaje, la presencia de miles de jóvenes y de adultos, porque esto no es solamente un movimiento de jóvenes. Lo de joven le da vigor, lo hace vigoroso y hace ver que hay una buena inversión en el futuro, porque los jóvenes son un anclaje con el futuro. Ojalá se les escuche en grupo, que se le dedique tiempo a esto. ¿Tienen cabeza estos movimientos? Tienen corazón y tienen cabeza de más. Tienen cabeza de más. Y además siguen trabajando, haciendo la revolución desde las redes. Por ejemplo, producto de esta presencia en la plaza, se creó un movimiento digital, democrático, de democracia digital, que se llama Plaza Alzá. Esto sigue trabajando y hay otro movimiento. Soy Pueblo se une a la filosofía del momento, que es el rescate de la transparencia y de la democracia. Pero estos son los mismos que patrocinan el cacerolazo. Sí, el cacerolazo se ve también como una protesta, pero como una protesta que tiene su cometido en la lucha por la democracia. El cacerolazo es un movimiento contra los gobernantes, contra una junta complaciente, indecisa y confusa, contra un poder opresivo, contra. Por eso el cacerolazo pasó de los hogares a la plaza pública también. Sí, tiene que pasar porque forma parte
del tomar la plaza pública. Un movimiento social sin plaza pública no es movimiento social, porque es más rico que el partido político, que tiene una estructura rígida, que tiene una ideología que puede ser negativa o positiva, en el sentido que hay partidos de derecha, partidos de izquierda. Dependiendo de lo que tú conozcas, Héctor, ¿hay alguna relación entre el cacerolazo, los que patrocinan, organizan y lanzan la idea del cacerolazo, con la Plaza de la Bandera? Definitivamente. Yo creo que esa fue la explosión. Date cuenta que incluso en el tiempo el cacerolazo se da posterior a los héroes, que fueron como 30, que tomaron la Plaza de la Bandera. Tomaron la Plaza de la Bandera. Eso ocurrió el 17 de febrero. De febrero. 17 de febrero. Sí, sí. Y en todos estos movimientos sociales hay un efecto de bola de nieve. Tú verás cómo dentro de poco todas las plazas públicas, incluyendo las carreteras donde no haya parques, van a ser tomadas porque le pertenecen al pueblo. Las plazas públicas, tomando el concepto de ágora, de los tiempos de Atenas, de la democracia ateniense, esas plazas son públicas, para decir verdades, con discursos o sin discursos. Solo la presencia, el cuerpo allí, está rescatando un derecho de aparecer, cosa que no se da en los partidos políticos. Los partidos políticos, la juventud reformista, tú nunca la has visto. La juventud del PLD, aquí tú estás viendo la juventud de la patria, sus rostros. Tú que tuviste la oportunidad de ir con una gorra, con tu hija médico a la Plaza de la Bandera, tú quedaste impactado por rostros. Incluso me enseñaste unas fotos maravillosas en donde yo te decía, mira ese rostro, y ver los cuerpos, tú mira para la derecha, mira para la izquierda, para adelante, detrás de ti, y hay otros, porque una de las condiciones de un movimiento social que agita, que mueve, es que sea público y que sea popular. Sí. Hacemos una primera pausa en este diálogo con Héctor Rodríguez Cruz, filósofo y psicólogo, sobre este nuevo movimiento social que sigue generando discusión, debate, impacto en la política real dominicana, la política de los partidos también. En un momento retornamos. Héctor, pertenezco a una generación que cuando iba a una protesta, iba a una cosa muy seria y riesgosa, porque fueron muchas las protestas que se hicieron en las que resultaron muertos jóvenes por participar en las protestas. La policía reprimía. Recuerdo incluso una protesta de 1978, en agosto, al salir el gobierno del doctor Balaguer. En Bonao, mi pueblo, uno de los jóvenes, amigo mío, compañero del liceo, en Bonao, Ventura se llamaba, murió, fue el último muerto de los 12 años de Balaguer. Recibió un disparo de fusil en el pecho, en la avenida Libertad de Bonao. Pues yo noto que en esta manifestación se va como al goce, al disfrute, a la alegría. Yo sentí cuando asistí a esta marcha música, gente divirtiéndose, jóvenes voluntarios recogiendo basura, regalando agua, caminando y haciendo algún tipo de actividad uno y otro en lugares distintos, que era como una fiesta, no una marcha, no una protesta tradicional como yo la conocía. ¿A qué se debe eso? Mira, en un país con un tejido social extravagantemente dividido, que comienza por el deporte, 7, 8 partidos apasionados dividen a la gente, 40 partidos políticos dividen a la gente. Se necesitaba un ritual unificador. Es muy difícil, Fausto, meter a la cárcel a toda la gente que fue ahí. A toda la gente que fue ahí. Entonces eso te genera un gozo. Somos comunidad. Qué bueno que no somos una docena de locos, sin miedo, como fueron las reprimidas, las protestas del pasado. Sin miedo, porque somos una comunidad que busca, por eso nos sentimos alegres, porque estamos pensando en la libertad, en la democracia, en el futuro. Nos enseñamos
todo eso produce en el organismo y eso es parte de lo que dice Judith Butler en este libro maravilloso sobre cuerpos aliados y lucha política. Somos una comunidad que piensa, no solamente que piensa, que sugiere, que dice, que manda, que mueve. Mira, este movimiento es tan rico y tan sagrado que le produce, le elabora una agenda importantísima a los legisladores. Por ejemplo, cada legislador debería estar ahí y si no, escuchando a la gente de su circunscripción, los jóvenes de ese lugar, para interpretar su mensaje y sus angustias y su frustración. Eso no se ha dado. Por ejemplo, en mi circunscripción se dio un fenómeno curioso. Yo nunca he visto al diputado que me representa. Segundo, leí en la prensa que se fue a una embajada y abandonó a sus ciudadanos. Y lo peor es que esa curul fue otorgada a su esposa. Ahí no hay democracia representativa. Entonces, si cada legislador lee, como yo te decía hace un rato, el mensaje, el significado, la indignación, es para que las cámaras estén reflexionando, como lo estás haciendo tú, qué significa esto para el presente y para el futuro. Ayer me decía una universitaria, mira, el tema no es solamente que se vayan, sino quiénes vienen. ¿Quiénes vienen? Eso también se lo pregunta el movimiento. ¿Quiénes vienen? ¿Qué vienen a hacer? No es un movimiento que habla coyuntural, es un movimiento que ve el pasado, el presente y el futuro. ¿Pero dónde estaban antes? Estaban trabajando, estaban llorando. Incluso esta autora, Judith Butler, tiene un libro maravilloso que se llama Vidas lloradas, hasta que se encontraron, pierdan el miedo. Mira, en el gobierno educativo de Navarro, un grupo de jóvenes con escobas, swappers y toallas, es un mensaje visual, una metáfora riquísima, le dijeron que este señor se vaya. Estaban llorando, estaban haciendo su proyecto emocional, mental, de la revolución, del cambio, porque eso es otra de las virtudes del movimiento social. Persigue cambios. Y por eso tú ves en esas pancartas riquísimas que están diciendo lo que es cambio y lo que no es cambio. No solamente un cambio que ha retomado un partido como consigna, y eso es un acto de inteligencia política, sino el cambio total en ecología, en la mina, en los ríos. Tienen un discurso riquísimo, que lo están orando entre ellos. Eso no termina, yo te decía, eso comenzó, se perdió el miedo, se disfrutó el goce de ser comunidad y eso va a pasar. ¿Tú no crees que eso puede diluirse de alguna manera como se diluyó Marcha Verde, que fue un movimiento igualmente de resistencia a la corrupción? Sí, esto tiene la ventaja que sucede después de Marcha Verde. Como a ti te consta porque me entrevistaste en aquel momento, este fue un paso importante y qué bueno, y que dejó su impronta. Es decir, los movimientos sociales mueven, son como un terremoto que tumban edificios, pero luego hay que construirlos nuevos, con correcciones, con símbolos nuevos de la modernidad o de la posmodernidad. Marcha Verde movió. Y este movimiento, si se extingue, dejó su impronta. Primero no se extingue, el hecho de que deje de salir, como en Chile, movimientos diarios, mensuales, ahora trabajan en el superlunes. Todos los lunes hay una reunión en la plaza. Esto no importa que se extinga, es un movimiento que moviliza y crea un recuerdo histórico a los que estuvieron allí o a los que lo vieron por televisión. Y no corremos el riesgo de idealizar demasiado este movimiento que surge de manera espontánea y que puede igualmente desaparecer de manera espontánea, sí, como surgió. Sí, no van a desaparecer, no van a desaparecer. Eso produce alegría, es una buena noticia. ¿Que es utópico? No, no llega a la utopía. Si fuese utópico, sí podía desaparecer. Esto tiene una performatividad, una presencia. Tú cierras los ojos y ves los rostros y ves las mayorías. Pienso en los artistas. Sí. Qué bueno que se unen los artistas, pero el movimiento social incluye a los artistas, a los ecologistas, a otros movimientos. El artista es un movimiento. Lo erróneo sería equiparar
el movimiento artístico con el movimiento social o con el movimiento político. El movimiento social es más afectivo, es más comunitario, es más presencial. Y los movimientos artísticos son a veces, son inclusivos, son duales, son exclusivos y son exclusivos al mismo tiempo. Bien, hemos tenido situaciones diferenciadas, por ejemplo, en el caso de España, ese movimiento social mutó hacia un movimiento político y se convirtió en un partido. El líder de ese partido hoy es vicepresidente del gobierno español. Pablo Iglesias, sí. Así es. Sí. Pero bueno, vamos a reflexionar finalmente en el último segmento sobre la evolución de este movimiento y las posibilidades que nuestro invitado Héctor Rodríguez Cruz le ve. Adelante, en un momento retornamos. Estoy sorprendido, Héctor, por el optimismo con que tú estás viendo este movimiento. No ha sido estructurado cómo se organizan las instituciones y se crean. Y hay unas pautas que se trazan para sociedad civil. Movimientos como Participación Ciudadana, el mismo Marcha Verde, era un conglomerado de organizaciones, más de 80 en la dirección, la coordinación. Y eso rotaba. Sí. Y había maestros, había economistas, había profesionales, grupos populares, mujeres, movimientos juveniles, iglesias, pero este movimiento, ¿cómo se le articula? ¿Cómo se le encuentra la forma? Sí, esa es parte de la riqueza de los movimientos sociales y de este movimiento social que debemos incluso hacer una reflexión, no solo endógena, pero sí nuestra protesta, de nuestras plazas. Esta es parte de la gracia, que no es tan estructurado, que es democrático, con unas agendas muy flexibles, como debe ser, y se debe enriquecer, ellos deben, y lo están haciendo, deben analizar el impacto de su protesta y del mensaje de la protesta. Tiene que seguir así. En el momento que esto encuentra caciques parecidas a los partidos, esto mata la espontaneidad democrática del movimiento. Qué bueno que esto es lineal, pero hay una parte significativa que aporta la nueva generación, y es la revolución democrática de las redes. Tiene que ser flexible cada texto, tiene que ser en el día que la gente puede, a la hora que la gente puede. Por eso tú observaste en la Plaza de la Bandera que entraban miles de personas y salían miles de personas. Porque esto es como una misa democrática. La gente va a un culto, la gente está saboreando, al margen de los partidos y al margen del gobierno, que tiene su claque comprometida y amaestrada. Esto es parte de la gracia, que no hay caciques. Incluso, y creo que debemos darle como sugerencia, porque no se puede dar órdenes a este movimiento, eso fue parte de la tragedia del Palacio, cuando un ministro que tiene vinculación con el CES dice, esos muchachos, y son tan atrevidos como el director del CEA, que le dijo estúpidos a estos muchachos, olvidando que la estupidez, entre los clásicos, era pensar profundamente, existían los idiotas, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la gracia, y esto es esperanzador, y los movimientos. La Plaza de la Salud fue una pedagogía. La Plaza de la Bandera. La Plaza de la Bandera fue un ensayo pedagógico. Mire, se puede trabajar, luchar, mover a la gente en la búsqueda de la democracia. ¿Sabes una convención que yo vi, Héctor, en esa manifestación, ese lugar, en horas de la tarde? Porque comenzó en horas de la mañana, el 27 de febrero. Es que la gente llegaba y venía vestida de negro. Sí. Pantalón y camiseta negra. Sí. Con mensajes o sin mensajes, pero Sí. siempre había como una especie de convención Sí. de cómo ir vestido al lugar. Sí. Cómodo, con tenis, con Sí. vestidos negros. Sí. Tiene el mismo metamensaje del luto. Estamos de luto, pero al mismo tiempo de la posmodernidad. Los jóvenes, cuando van a la discoteca, procuran vestirse de negro para no ser percibido a través de las luces, ¿verdad? Entonces hay que verlo así como mensaje juvenil, generacional, y como mensaje de luto. La patria debe estar de luto por lo que hizo la Junta, por lo que va a hacer la Junta, por lo que no ha hecho la OEA, que por ejemplo no ha hecho el informe
de su papel de observador. Entonces, va a ser un informe que está dilatando para hacerlo después de las elecciones de mayo. Eso no nos sirve, eso no nos sirve. Entonces, qué bueno que la gente va de luto, pero hay mucha gente que no va de luto. Eso es parte del análisis que hay que hacer, qué es lo que tú estás haciendo con esta batería de intervenciones, a la cual yo te sugiero respetuosamente que traiga un par de jóvenes y que traiga damas, porque las damas tienen un sexto sentido para ver y analizar las situaciones. Sí. Héctor, me gustaría finalmente conocer tu criterio. ¿Hay posibilidad de que los políticos entiendan este movimiento, lo interpreten correctamente y no como algo que puede ser utilitario? Sí. Se le pasó el momento. Como pasa en la escuela que hay kinder, no, de nuestra generación no tuvimos kinder, y es una teoría moderna. Mientras menos asistimos a una escuela idiotizante, es mejor. Entonces, ellos no aprendieron el kinder de esto. Hay otros movimientos sociales que los políticos demonizaron. Y qué bueno que los políticos no entienden esto, porque su entendimiento siempre será limitado por el testimonio que dan. Pero los políticos que marcharon, por ejemplo, iban a marchar hacia la Plaza de la Bandera y decidieron desviar el lugar, el altar de la patria, hacia el altar de la patria. Sí. Y no enriquecieron indirectamente la espontaneidad de la primera lucha en la Plaza de la Bandera. Qué buenos que no fueron, porque iban a contaminar unos partidos que debían ir 14 y fueron 13, porque salió un protestante dentro de la protesta, es decir, tratando de ser personalista o partidista. Lo veo así, no estudiaron las primeras lecciones. Todavía hay tiempo de leer. Será una minoría con liderazgo. ¿Cómo puede ser la lectura correcta desde los partidos Sí. hacia este movimiento? Sí. Analizando el mensaje de estos partidos al margen de su ideología partidaria. Es como salirse del partido. Porque el partido es como una religión. Cuando tú estás en una religión no puedes enjuiciar ni evaluar situaciones universales, plurales, porque la vas a ver como non santas. Entonces, tener un esquema mental partidario te impide entender un movimiento social. Y dicho sea de paso, el movimiento social enriquece al movimiento político. Pero la tradición nuestra es que los partidos son los que más interpretan y promueven los movimientos sociales. Los frentes de masas tradicionales de los partidos, los frentes universitarios, los frentes profesionales, las áreas distintas, las luchas entre el colegio médico, por ejemplo, son partidos. Sí. ¿Qué pasa con esa interpretación? ¿Por qué no pueden entender el movimiento juvenil? Porque ellos tienen una vivencia diaria, partidaria, simulada, sesgada. Entonces, con esa metodología de la democracia, no van a entender esta democracia participativa. Ellos tienen una democracia, es decir, falsamente llamada democracia representativa. Y esto es otro polo diferente, es una metodología y una visión diferente de la democracia, participativa, presencial, multitudinaria. Y vemos que el Congreso, pese a que tiene cientos de gente, es un grupo bien pagado, con buenos parqueos, con comedor, con bebidas, todo lo que hace el pueblo. ¿Y no es esto una tendencia, digamos, hacia el anarquismo? Por decirlo de algún modo, como filosofía. Sí. No estoy hablando de anarquismo en términos de crear caos. Sí. Eso es parte de la filosofía del movimiento social. Crear incertidumbre, cuestionar, tener más preguntas que respuestas, tener silencios. Cuando tú ves 10.000 personas en silencio, eso tiene un metamensaje. Es como si estuviera en el muro de las lamentaciones, como si estuviera llorando por la muerte de la democracia. Entonces, va a haber un poco de caos, pero la teoría del caos es esperanzadora. Tiene que haber caos, porque eso significa que no todo el mundo está domesticado ni piensa igual. Pero hay un momento para que ese caos sea reflexionado y sea analizado. Tiene que haber incertidumbre, tiene que haber desigualdad, tiene que haber pluralidad de enfoques, que cuando nos callamos, entonces interpretamos la presencia del cuerpo como una expresión de protesta. Ya. Sí.
¿Esos jóvenes son la esperanza de la patria? La mitad de la esperanza, la otra mitad somos nosotros. ¿Y cómo nos unimos? Yendo a las marchas, hay que ir, no hay que opinar, y yo creo que aquí hay un exceso de opinionismo a través de los medios. Es decir, hay que ir allí, a callarse. Los comunicadores que van allí a hablar están cometiendo un error, porque están expresando su idea. Y en una marcha tiene que haber ideas. Se convierten en líderes, se roban el show. Entonces, que esos comunicadores, que son buenos ejemplos para la opinión pública y para la clase mediática, que no vayan por ahí. Y que si van, vivan el olor, que vayan en silencio, que se sienten en la grama, que miren la bandera, que miren a las personas y le digan, yo estoy aquí, oh, fulano, qué bueno, que no lo mediaticen. Qué bueno, muchas gracias Héctor por esta visión diferente de cómo este movimiento social representa un sentimiento también nacional, encabezado por jóvenes. Y mundial, la diáspora le ha dado un apoyo sí, la maravilloso. diáspora ha sido, analizamos el papel de la diáspora en el diálogo con Andrés Merejo, que analiza el tema del cibermundo y estuvo aquí con nosotros. Una persona muy capaz. En el diálogo. Sí. De modo que muchas gracias a Héctor Rodríguez Cruz, filósofo y psicólogo clínico, y gracias a ustedes por ayudarnos a seguir entendiendo el movimiento en el que estamos en este momento en República Dominicana y en medio de un proceso electoral. Sí. Muchas gracias, Héctor. Cómo no. Hasta luego.